¿Te comparas con alguien que habla mucho mejor que tú? Y tienes esa sensación de estar siempre por detrás, que los demás siempre lo hacen mejor, más rápido que tú. Es algo muy normal que nos ha pasado en algún momento a todos y es algo que también te bloquea esa percepción del aprendizaje de un nuevo idioma. Hoy quiero hablarte de cómo esa percepción de que los demás lo hacen mucho mejor que tú cambia tu perspectiva, te bloquea y hace que hables peor. Pero vamos a aprender de por qué nos comparamos tanto con otros y 3 estrategias te voy a proponer para cambiar esta forma de pensar. Aprender un idioma no es una carrera, es un viaje y cada cerebro tiene su propio ritmo, su sistema y también su velocidad. En psicología social se habla de la teoría de la comparación social creada por un neoyorquino cuyo nombre es Leon Festinger y entendemos que esa comparación social lo que hace es que nosotros necesitamos esa evaluación, esa comparación con los demás para tener una conciencia de nuestro propio valor. Lo que en un principio puede ser una razón de un impulso, una inspiración, revierte contra nosotros mismos porque nos hace sentir mal cuando nos comparamos. Siempre nos da la impresión de que los demás lo están haciendo mejor, aunque no sea real, o sí quizás. Pero simplemente tenemos esa sensación de que lo nuestro no es tan bueno. Pero realmente es como compararse con una persona que lleva 10 años corriendo y nosotros acabamos de descubrir el deporte y queremos tener los mismos resultados que esa otra persona que ha invertido ese tiempo. La comparación que en un principio podría motivarnos para continuar por el camino de esa persona, al final se vuelve contra nosotros y lo que nos hace es bloquearnos en nuestro aprendizaje. Y lo que hace es destruir la autoestima y la competencia lingüística que podemos tener en ese momento. Ahora que ya sabemos por qué nos comparamos, es necesario también saber las consecuencias de esta situación y es que nuestra amígdala percibe esa comparación como una amenaza y lo que activa es la corteza prefrontal que lo que hace es nos invalida la sensación de ser capaces de hacer algo y lo que podríamos hacer de forma normal nos bloquea y tenemos grandes dificultades para encontrar la fluidez, el vocabulario que necesitamos y también la tranquilidad para construir nuestras frases en el idioma extranjero. Es decir, cuando en la comparación tú te sientes inferior, automáticamente el resultado de lo que produces es peor de lo normal. Y aunque sepas el idioma, tu cerebro se está bloqueando y por eso te cuesta muchísimo más hacer las frases que normalmente podrías conseguir sin ningún esfuerzo especial, pero te bloquea y tienes la sensación de no poder porque realmente, físicamente, tú mismo te estás autosaboteando. La cuestión es que no sepas, sino que la comparación lo que hace es te pone en una situación de miedo al juicio ajeno. Te propongo 3 claves para ir en contra de esta situación. La primera es que cambies la perspectiva. En lugar de compararte con alguien que lo hace muchísimo mejor porque ha dedicado más tiempo, compárate contigo mismo, por ejemplo, cómo eras capaz de expresarte hace un mes, hace 3 meses. Para eso, vuelve a los apuntes o quizás a las grabaciones que tenías de aquel momento para que seas consciente y puedas ver, este era yo hace 6 meses, 3 meses, 1 mes. Y eso te da la perspectiva de estoy avanzando. Súper importante. Si este vídeo te está ayudando a cambiar un poquito la perspectiva que has tenido del aprendizaje de idiomas hasta ahora, regálame un me gusta, suscríbete. Quizás también puedes mandar esta información a alguien que está necesitando escuchar esto mismo. Y ahora pasamos a la clave número 2. Comprende
el sesgo de percepción. Cuando te comparas con otra persona, normalmente te comparas con una imagen de esa persona perfecta, ideal realmente. Y no tienes ninguna idea de lo que esa persona ha tenido que sufrir o también de los momentos de debilidad que tiene esa persona, porque lo que ves es perfecto y lo comparas con tu vulnerabilidad. Y siempre, claro, lo tuyo es mucho peor. Este sesgo de ver a los demás todo perfecto y lo nuestro no tan bueno, porque lo conocemos personalmente, nos hacen sentirnos peor, lo que no nos ayuda en el aprendizaje para nada. Y lo que estás comparando es una ilusión de lo que ves de la otra persona y lo comparas con la peor definición de tus capacidades en ese momento. La tercera clave es muy fácil, es simplemente cambia esa perspectiva al compararte con alguien de envidia, de rabia, por inspiración. Por ejemplo, cuando veas a alguien que está haciendo algo que es exactamente lo que tú deseas, piensa en dos cositas. La primera es, qué interesante, si esta persona ha podido, yo también puedo. Y el segundo punto es, me planteo cómo lo ha conseguido, voy a aprender. Tengo curiosidad por saber más de qué técnicas está utilizando para aplicarlas yo. Si él puede, yo también puedo. Esto es un cambio completamente, no es solamente qué suerte, él puede, yo todavía no, sino voy a aprender el método. Esto es muy importante, tener esa caja de herramientas para ir mejorando. Aprender un idioma no significa ser mejor que nadie, simplemente es un proceso que siempre está en continua evolución y lo único que no debemos hacer es callarnos por miedo al juicio, porque cada palabra que utilizas es un pasito más para descubrir un mundo nuevo y una capacidad que tienes y que siempre hay que entrenar. Si quieres que te cuente cómo superar esa inseguridad de equivocarse y transformarlo en una herramienta que te sirva, puedes ir al vídeo que aparece a continuación, donde voy a contarte cómo hacerlo.